Muy buenos días con todos los que nos acompañan el día de hoy. Saludos cordiales de nuestra directora, Candy Ramírez Policarpo, directora de la Dirección de Educación Secundaria. Agradecemos a cada uno de los participantes el día de hoy, a todos los especialistas pedagógicos del nivel de secundaria que están a cargo de refuerzo escolar de las direcciones regionales a nivel nacional y también de las UGELs. El día de hoy vamos a desarrollar la asistencia técnica, orientaciones para la gestión de los recursos de evaluación diagnóstica, tanto para el área de matemática y comunicación del nivel secundario en el marco de la estrategia de refuerzo escolar. Antes de iniciar esta asistencia técnica, les vamos a brindar algunas indicaciones. Recuerden ustedes que a través del chat de la misma sala se está compartiendo el link de la asistencia para que cada uno de ustedes pueda registrarse que está participando el día de hoy. Asimismo, se les comunica que pueden hacer sus preguntas, consultas a través de este chat. Ustedes tienen que registrar la región UGEL o DRE de la cual están participando, su nombre, su consulta o duda o algún aporte. Entonces nosotros vamos a poder atender dichas dudas y consultas. Asimismo, ya antes de finalizar, también se va a compartir la encuesta de satisfacción para que ustedes puedan completar. Bien, sin más preámbulo, entonces vamos a dar inicio a esta asistencia técnica denominada Orientaciones para la gestión de los recursos de evaluación diagnóstica en el área de matemática y comunicación para el nivel secundario. Todo eso en el marco de la estrategia de refuerzo escolar. Para ello nos va a acompañar el especialista Pedro Collanqui Díaz. Adelante, Pedro. Buenos días con todos, ¿qué tal? Otra vuelta estamos en este espacio para dar orientaciones y aspectos relacionados a la estrategia de refuerzo escolar. Voy a iniciar con la presentación del PPT, ¿sí? Entonces, iniciamos. La reunión de hoy tiene como propósito fortalecer las capacidades respecto a la gestión de los recursos de la evaluación diagnóstica en el área de matemática y comunicación en el nivel de secundaria en el marco de la estrategia de refuerzo escolar en la etapa 1. ¿Sí? Antes de iniciar es importante siempre enfatizar nuestro marco situacional, el por qué es que movilizamos esa estrategia, y eso se da en razón a los resultados de las evaluaciones que nos muestran que los estudiantes requieren una atención mucho más focalizada con respecto a los aprendizajes de matemática y comunicación, dado que se reconoce que un gran porcentaje de estudiantes en las aulas no están alcanzando los aprendizajes previstos para el grado, ¿no? Y esto es muy importante, cerrar esa brecha de aprendizajes en el sentido de lo que buscamos a nivel de la educación básica regular en el desarrollo del perfil de egresos, y que permita esta trayectoria educativa del estudiante para que pueda continuar con su proceso educativo, tanto en una educación técnica o superior. En ese marco, el objetivo de la estrategia es consolidar los aprendizajes de matemática y comunicación de los estudiantes en el nivel secundaria. Es una estrategia nacional, involucra a todas las instituciones educativas donde participan la UGEL y la ADRE respectivamente. Asimismo, involucra reconocer las características del refuerzo escolar. Uno de los puntos importantes de esta estrategia es iniciar justamente con un diagnóstico, y sobre ese diagnóstico ir dando una retroalimentación y orientando actividades para ir involucrando al estudiante en el desarrollo de su aprendizaje. Eso también involucra una priorización de aprendizajes claves que dan cuenta a partir justamente de la evaluación diagnóstica. Y por otro lado, también una forma de gestión territorial articulada a la institución educativa, donde se enfatiza el liderazgo y los planes de gestión que se tienen a nivel de refuerzo escolar, ¿no? Entonces, esta presentación ya lo hemos visto antes, ¿no? Cómo en sí mismo la estrategia está organizado, y esto involucra centrarnos más en el aula, centrarnos más en el estudiante respecto a su desarrollo de sus aprendizajes, ¿no?
Entonces tenemos el estudiante que ya como repetía a partir de estas evaluaciones de sistema, van reconociendo de que tienen necesidades de aprendizaje que alcanzar, tienen que ser atendidas, dado que son necesidades de aprendizaje que inclusive están muy por detrás de lo previsto en el grado. Y eso involucra acciones de acompañamiento. Entonces, para desarrollar eso, el diseño, la organización, parte de una evaluación diagnóstica, de una reflexión, de una gestión pedagógica que se da de forma permanente. Para efectos de la etapa 1, esta evaluación diagnóstica está apoyada con recursos para justamente sistematizar la información, ¿sí? Entonces, en ese punto, también es importante resaltar que lo que esperamos que ocurra en el aula está orientado al desarrollo de aprendizajes que convergen en el desarrollo de las competencias. Y en ese sentido es importante resaltar que las acciones de refuerzo escolar, tener claro cuál es la intención pedagógica detrás de esta acción, ¿no? Entonces, esta lámina ilustra lo que es y no es propiamente refuerzo escolar, ¿no? Entonces, refuerzo escolar involucra esa atención diferenciada de las actividades según las necesidades identificadas, según las necesidades de aprendizaje identificadas en cada estudiante. No involucra, en todo caso, refuerzo escolar, no es hacer refuerzo escolar que todos los estudiantes desarrollen las mismas actividades, es decir, en los espacios educativos, en un aula donde hay 20, 30 estudiantes, no significa que todos desarrollen la misma ficha, sino significa que se haga una gestión de tal forma que se identifiquen a los estudiantes en grupos diferenciados, y en esos grupos diferenciados se les va dando actividades, se va brindando recursos en razón a esas necesidades de aprendizaje que tienen que alcanzar de forma diferenciada cada grupo de estudiantes, que les permita ir transitando y en el año escolar ir alcanzando los aprendizajes previstos para el grado. El otro detalle es reconocer que todos los estudiantes de nivel de secundaria requieren refuerzo escolar, ¿no? Dadas las evaluaciones nos muestran de que prácticamente el 90% de estudiantes están en aprendizaje en proceso, el inicio, previo al inicio. Eso involucra que todos los estudiantes se tienen que involucrar en la estrategia de refuerzo escolar, y no es que tan solo sea para algunos estudiantes, sino todos participan en esa estrategia. El otro detalle que también quiero resaltar acá, dado que desde la última asistencia técnica que hemos tenido a la actual, han habido muchas consultas con respecto a cómo llamemos, ordenar a mis estudiantes, ¿no? Me dicen, han habido consultas de expresar cómo yo pongo el inicio, proceso, logrado. El fin principal de la estrategia de refuerzo escolar es reconocer cualitativamente cuáles son esos progresos de aprendizajes enfocados en los niveles del desarrollo de las competencias que están expresados en el currículo nacional, ¿no? Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, cuando veamos los desempeños, vamos a darnos cuenta que estos desempeños son desempeños previos al grado, previos al ciclo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he dado aprendizajes, dado una evaluación diagnóstica del primer año de secundaria, segundo año de secundaria, se van a reconocer desempeños que inclusive tratan de identificar los aprendizajes que los estudiantes deben haber desarrollado del quinto, sexto de primaria. Entonces, la idea ahí es reconocer esos progresos de aprendizaje mirando justamente los estándares de aprendizaje. El hecho de mirar los progresos de aprendizaje en inicio, proceso, logrado, acota eso, no visibiliza o no genera un espacio de reflexión con respecto a qué verdaderamente son esos aprendizajes sobre los cuales los alumnos están transitando, llamemos grado a grado, ciclo a ciclo. Entonces, la importancia acá de la estrategia de refuerzo escolar es un análisis más cualitativo en razón a esos progresos de aprendizaje, ¿sí? Otro detalle importante es reconocer que las actividades de refuerzo escolar justamente van en plantear esos niveles de demanda que están expresados en estos niveles del currículo. No se trata de actividades de extensión o de repetición o de reforzamiento que algunos llaman cuando pretendemos que el alumno desarrolle el mismo proceso 20 veces y con eso consideramos que el alumno ya aprendió.
¿no? Ya en otros espacios ha habido una explicación amplia del sentido de la competencia, el sentido que el alumno se enfrente, en el caso de matemática, a situaciones problemáticas auténticas, que vayan desarrollando procedimientos heurísticos. Hablamos también de la manera como el estudiante se tiene que enfrentar a diversos tipos de texto, y en esos procesos, en esos diversos tipos de texto, el alumno va desarrollando sus capacidades que están asociadas a la comprensión y a la escritura. ¿Sí? Entonces, ese es un aspecto muy importante con respecto a la estrategia. Y el otro detalle es que la escuela se moviliza en una mirada de metas, en una mirada de expectativas con respecto a cómo promover, desarrollar estos aprendizajes a nivel institucional, ¿no? Es lo que cala en un nivel de liderazgo y de movilización de todos los actores. Entonces, la estrategia de refuerzo escolar no es una estrategia aislada, sino debe ser una estrategia que involucre el compromiso de todos los actores en razón a que estas competencias, tanto matemáticas como comunicativas, son competencias habilitantes para el desarrollo de otras competencias. En ese sentido, su importancia y la promoción a nivel institucional. El otro detalle, ya entrando un poco al foco, de lo que nos converge la reunión, es que en el marco de la norma, la 045, en las etapas de la estrategia de refuerzo escolar, ahí tenemos una primera etapa que es el reconocimiento de necesidades de aprendizaje y que involucra el desarrollo de evaluación diagnóstica. Esto de acá ya lo hemos presentado todo el proceso de una primera asistencia técnica, y lo que nos va a converger justamente ahora es en esta mirada del desarrollo de la evaluación diagnóstica, que para ello, a nivel de... eh, para ello tenemos unos recursos que han sido publicados en Pereduca. Un ratito. Voy a compartir pantalla. Un ratito voy a compartir pantalla. Acá estoy compartiendo pantalla. Vamos a poner Perú Educa. ¿Sí? Tenemos Perú Educa y acá ustedes pueden ver en materiales educativos hemos entrado al ambiente de secundaria. ¿Sí? Voy a ir a la parte principal para algunos que todavía no tienen dificultades para acceder. Entramos a Preeduca, tenemos la parte principal. Dentro de la parte principal, en la parte superior, tenemos materiales educativos. En materiales educativos salen los niveles. En el nivel de secundaria, entramos acá a ver colecciones. Y acá tenemos la evaluación diagnóstica de matemática y comunicación. ¿Sí? Entramos a la evaluación diagnóstica de matemática y tenemos acá los recursos Excel, tenemos las orientaciones y tenemos las evaluaciones grado a grado que se han publicado. Entonces, a ver, vamos a... En ese marco de las evaluaciones grado a grado, ustedes pueden ver acá las orientaciones y pueden ver la evaluación en este caso de un grado. Y lo que es importante reconocer dentro de las evaluaciones es que tenemos varios tipos de... La evaluación tiene varios tipos de ítem. Un ratito. Para efectos de poder mostrar de forma mucho más rápida, acá se tiene una carpeta con todos los recursos, y ustedes saben que estos recursos ya están publicados en Preeduca, ¿sí? Entonces podemos entrar, por ejemplo, perdón, este no es. Vamos a entrar a la evaluación diagnóstica de tercer año. ¿Me dicen si se ve el PPT, por favor? ¿Se ve el PPT? ¿El PDF? ¿Me confirman? ¿Se ve? Todavía no se ve. Ya, entonces lo subo.
Acá está. Acá tenemos una evaluación. Y ustedes pueden ver en este cuadernillo que hay ítems en diversas características. Tenemos ítem de alternativas múltiples, acá está. Tenemos ítems de respuesta dicotómica, verdadero, falso. Tenemos ítems que están asociados a la característica de abierto. El alumno tiene que plantear una posición, en este caso, si la respuesta es correcta o no es correcta, y si no es correcta, el alumno tiene que, en este caso, por ejemplo, plantear lo que estime más conveniente. ¿Sí? Tenemos ítems de complementación de datos. De desarrollo. Y estos ítems de relaciones, de relación, ¿sí? O de emparejamiento. Y estos ítems se caracterizan porque parten todos de una situación, ¿no? Están alineados al enfoque del área, parten de una situación real y funcional, contextualizada y que es funcional, que es parte de aspectos de escenarios públicos, escenarios personales, sociales, económicos, escenarios asociados a la salud y etc. Entonces, en esa característica de situaciones se plantean estos ítems, y la intención de estos ítems es ir movilizando las capacidades. Entonces, el conjunto de ítems en sí mismo, en su global, van llevando al desarrollo de todas las capacidades, ¿no? Entonces, quizás voy a adelantarme un poquito. Vamos a ver, por ejemplo, el Excel. Acá hay un Excel, tenemos un Excel, para que ustedes puedan ver esa característica. Este es el Excel, que es el reporte en la situación de que el alumno responde los ítems, ¿no? Entonces pueden ver ustedes cómo tenemos las 4, en este caso, competencias matemáticas en la característica de respuestas cerradas, abiertas, y podemos ver cómo se está coberturando, en este caso, el desarrollo de las competencias en el conjunto de estas respuestas. Podemos ver también las capacidades. Por ejemplo, ven ustedes la resuelve problemas de cantidad, ven argumenta, traduce, usa estrategias, comunica, y podemos ver cómo se van complementando una y otras las capacidades, ¿no? Tanto en abiertas como cerradas. Si vemos acá, resuelve problemas de forma, movimiento, localización, respuesta cerrada, respuesta abierta. Podemos ver que han habido preguntas orientadas a la argumentación, a la comunicación, a la modelación y al uso de estrategias. Es decir, el conjunto de ítems planteados en las situaciones, en la propuesta de los cuadernillos, pretenden coberturar todas las capacidades que nos permita a nosotros dar cuenta de cuánto estamos promoviendo el desarrollo de las competencias en esta movilización. ¿Sí? Ya estaba acá. Entonces, volviendo al cuadernillo de tercer grado, vemos esas características que tienen los sitios, ¿no? Si hacemos un zoom en lo más notorio, ¿sí? Ahorita no, en lo más notorio, vamos a darnos cuenta que hay preguntas como este ítem 2 que están asociados a procesos argumentativos, de tal forma que el alumno tiene que evaluar si esta afirmación es correcta, es verdadera o falsa, ¿no? Hay preguntas como estas que están orientadas al procedimiento, al desarrollo de estrategias, y que pretenden que el alumno analice, en este caso, la situación presentada, y que sobre eso el alumno muestre su capacidad con respecto a reconocer si el procedimiento que está acá es correcto o incorrecto, y sobre eso el alumno plantee un nuevo procedimiento, asociados a procesos, por ejemplo, como la interpretación de gráficas, que tienen información,
y en ciertas características previstas para el siglo y el grado, ¿sí? Preguntas como estas que están asociados a procedimientos donde el alumno tiene que hacer ciertas relaciones entre parámetros, entre variables, y sobre él el alumno ir completando la información que se le va a presentar, ¿no? Preguntas asociadas a la visualización, preguntas asociadas a la modelación, en este caso traduce a la competencia, a la capacidad, traduce la competencia de cantidad. Y vamos a encontrar entonces preguntas con alternativas en estas diversas características que se les va a mostrar, ¿sí? Entonces, entendemos que ya en esta etapa un gran porcentaje de instituciones educativas están aplicando las evaluaciones diagnósticas, y los que nos convergen en este espacio es un poco dar las orientaciones de cómo ir reconociendo las respuestas de los estudiantes y cómo apoyarnos en este caso en las orientaciones que se tienen publicadas para poder dar cuenta de este reconocimiento de los estudiantes, ¿no? Y para ello ustedes pueden ver acá, por ejemplo, en el caso de los ítems cerrados, donde el estudiante marca las respuestas, ¿sí? Podemos ver que el documento de orientaciones tiene una matriz donde expresa la pregunta, la situación, la competencia, la capacidad, el desempeño a lo cual está orientado el ítem y la respuesta esperada, ¿no? En este caso las respuestas están marcadas en claves, o también dado si son ítems abiertos, la valoración es adecuada, inadecuada, parcial. Voy a mostrar acá una orientación un ratito. Acá está. Acá ustedes pueden ver una orientación que está publicado en Pereduca, donde está la matriz de la prueba diagnóstica, en este caso de tercer grado de secundaria. Y es lo que les mostraba, ¿no? La pregunta, la situación, la competencia, la capacidad de desempeño y la respuesta esperada. Y tenemos acá en la matriz las 34 preguntas ordenadas en las características o en la organización propia que tiene la prueba como tal, ¿sí? En ese punto entonces la valoración que se hace con respecto a los ítems cerrados corresponde a ir reconociendo lo que el alumno marca en razón a la respuesta. Por ejemplo, si vemos acá la pregunta 1, que está asociado a esta, agencia de viajes, a ver, ya se nos sube. Acá, ¿no? Agencia de viajes, pregunta 1, el estudiante ha marcado la alternativa A y la respuesta es la C, ¿sí? Acá en la pregunta 16 del automóvil, elección de automóvil, la respuesta es la B, y acá el alumno ha marcado la alternativa B. Entonces la valoración que se hace con respecto a lo que el alumno cuando se enfrenta a este tipo de ítems está asociado ya con esta matriz donde se va reconociendo si la respuesta ha sido correcta o incorrecta. Sobre eso tenemos estos ítems dicotómicos, vamos a ponerlo dentro de la categoría de abiertos por el sentido de la respuesta que se le valora como adecuada, parcial o inadecuada. Entonces acá también la valoración va en razón a lo esperado. Si el alumno responde, vamos a poner acá,
si el alumno responde, en este caso verdadero y falso, dadas estas dos afirmaciones, la respuesta será adecuada, ¿no? Si el alumno marca una de las dos afirmaciones de forma correcta, la respuesta será parcial. Y si el alumno no marca incorrectamente las dos valoraciones mostradas en la tabla, entonces la respuesta será inadecuada. En ese punto, por ejemplo, acá tenemos una situación y podemos ver acá la pregunta 2, ¿sí? Vemos que en este caso el estudiante ha marcado en la primera afirmación que dice, ¿no? En el transcurso de las semanas aumenta el número de pedidos de la canción Tarde Gris, mientras que disminuye los pedidos de la canción Rayo de Sol. El alumno marca como verdadero, y en la otra afirmación, las canciones Un Amanecer y Rayo de Luz, Rayo de Sol, en las primeras semanas fue aumentando en el número de veces de las más pedidas. Lo marca como falso. Cotejándolo con las orientaciones, podemos ver de que en este caso la respuesta que ha brindado el alumno se le va a dar una valoración de una respuesta adecuada. Entonces, todos los documentos, acá. Entonces, en las orientaciones, como le mostré yo la matriz, acá está la matriz. Seguido tenemos unas fichas donde se da esa valoración. ¿Ven? Acá está, por ejemplo, pregunta 2, agencia de viajes. Esta pregunta pretende evaluar afirmaciones referidas al porcentaje de acuerdo a la situación y será adecuada cuando el alumno, por ejemplo, marque falso y falso. Esta pregunta, para contextualizar, voy a contextualizar esta pregunta, está ¿se ve la pantalla del PDF? ¿Revisan? Acá está. Entonces, si vemos esta pregunta, acá está. La pregunta está en un contexto de agencia de viajes, donde hay que elegir un plan de viaje y para eso hay dos agencias. Cada agencia tiene un paquete básico y hay servicios adicionales. En el paquete básico hay una condición, si es más de 30 días que se anticipa, más de 30 días antes se anticipa, hay un descuento en ambas agencias. Luego, si se hace uso de los servicios adicionales, también hay otro descuento. En el caso de la agencia Aventura Andina, sobre ese descuento que se hace si se usa todos los servicios adicionales, también se aplica un descuento si es que se emplea o se paga con tarjeta. En el marco de esa situación es que se plantean estas afirmaciones. En la agencia Aventura Andina, si primero aplicas un 4% del descuento y luego otro 5% del descuento adicional por pagar con tarjeta, equivale a un descuento total del 9%. Entonces la idea acá es que el alumno movilice su comprensión con respecto a los descuentos, a los descuentos porcentuales sucesivos, y que sobre eso se vea cuánto tiene el dominio con respecto, por ejemplo, a que dos descuentos sucesivos no significa que sea la suma de dos porcentajes, ¿sí? Acá, ¿no? Para ambas agencias, a medida que aumente el número de personas que adquieren un paquete de viaje, el costo total en función del número de personas y los descuentos porcentuales se incrementan de manera constante. También igual está asociado a la comprensión, en este caso,
del valor del incremento sobre la cantidad o sobre el mismo significado de lo que es el porcentaje. ¿Sí? Yo puedo tener un 10% de 100, de 200, de 300. ¿Qué se incrementa? ¿El 10% en un 20, un 30% o lo que se incrementa es la cantidad? En este caso referida a la unidad. Ese aspecto es un poco el detalle, por ejemplo, dada esta situación. Para poder orientar al maestro en la evaluación que hace, en la valoración que hace sobre este tipo de preguntas, un ratito, acá. ¿Se ven las orientaciones? Sí, ¿no? Ya. Entonces, para poder orientar al maestro en reconocer el por qué esta afirmación es verdadera o es falsa, es que esta ficha para este tipo de preguntas están planteadas con su explicación. Ustedes pueden ver acá la explicación que se va dando por cada una de las afirmaciones. Y eso lo vamos a encontrar en todas las fichas donde se tiene que hacer esta valoración de ser una respuesta adecuada, inadecuada o parcial. ¿Sí? Por eso acá ustedes pueden ver, en este caso, que se considera adecuada cuando marca correctamente las dos afirmaciones. Parcial cuando marca una de las dos afirmaciones y inadecuada cuando no marca de forma correcta las dos afirmaciones. ¿Sí? Muy bien, entonces llegamos acá, vamos avanzando en el otro cuadernillo. Tenemos otro tipo de preguntas como estas, donde tiene que establecer una selección a partir de una situación presentada. En este caso pueden ver ustedes que la característica ya de esta valoración es una valoración adecuada o inadecuada. No hay una valoración parcial, debido a que lo que se espera en el estudiante es que haga como quien dice, una correspondencia y sobre eso seleccione, en este caso, la representación asociada a la situación que se presenta. Creo que esto no hay mayor explicación, hay todo un aspecto en razón en este caso, al desempeño que está buscando que se emplee procedimientos que involucren las propiedades de igualdad y establecer relación entre dos situaciones de equilibrio. Tenemos dos situaciones de equilibrio e implícitamente, para que el alumno pueda establecer esta relación, ha tenido que movilizar procedimientos relacionados a las propiedades de la igualdad. ¿Sí? Este es otro tipo de preguntas que es de emparejamiento. Y para llegar a esto, entonces acá vamos a compartir en el chat. Vamos a compartir en el chat un PPT. Vamos a esperar que ustedes vayan dando la valoración con respecto a lo que van analizando, para después nosotros ir cerrando e ir viendo si esa valoración que hemos dado es la correcta. No se preocupen, es un ejercicio. Recordemos que el detalle es un poco ver la funcionalidad del documento de orientaciones para poder dar esa valoración de respuesta adecuada, inadecuada o parcial. ¿Sí? A ver, voy a compartir acá está el chat. Al haber desarrollado este tipo de preguntas donde el alumno tiene que relacionar, podemos reconocer que el estudiante debe relacionar cada pantalla de la lámpara con su respectivo desarrollo en el plano, teniendo en cuenta las líneas de pliegue. En este caso, la respuesta es adecuada, aunque se puede ver que hay una línea un poco tenue, dado que tenemos este registro de un estudiante. La valoración tendría que ser adecuada en el sentido que sí se muestra de alguna forma la relación que está haciendo el estudiante respecto
respecto a la relación entre, entre las dos expresiones geométricas, ¿no? Mientras se ve el sólido y se desarrolla en el plano, sí se está, planteando. Por lo tanto, esta sería una respuesta adecuada, ¿sí? Tenemos esta respuesta. Creo que también todos vamos a poder dar un tipo de valoración. A ver, vamos a ver en el chat qué valoración le daríamos nosotros a esta respuesta del estudiante. Nos damos un minuto, pero no es tan complejo. A ver. Se ve el PPT, ¿no? ¿Estamos? A ver, veo en el chat, me dicen, vamos a ver qué valoración le han dado a ustedes. Estamos expresando en todo caso de 3 empresas eléctricas y cada empresa tiene una condición de tarifa mensual. Sobre eso se reconocen que la asociada a Energía Oriente, ¿sí? A Energía, a Electrocentro, la asociada a Electrocentro no es la correcta, ¿no? La función nunca puede ser creciente, dada la situación que se presenta. Esta función nunca puede ser creciente porque el costo nunca disminuye cuando el consumo aumenta. En el caso del Electrocentro, aunque se consume por kilómetro, por kilowatts, es más bajo, 40 céntimos, se suma un pago fijo de 15 soles, lo cual la línea tiene que ser creciente, pero que no forma parte del origen, ¿sí? El intercepto. En ese caso, vemos que para esta situación presentada, la respuesta sería parcial, no sería una respuesta adecuada. ¿Por qué es parcial? Porque plantea una o dos correspondencias correctamente, dada la situación que se presenta. Bueno, este otro ítem sí es bien claro con respecto a que es una respuesta adecuada, ¿no? Acá podemos ver al estudiante que ha establecido la relación y que comparándolo con la ficha que está en el documento de orientaciones, tendría la valoración de adecuada. Vamos con esta siguiente. ¿Qué valoración le daríamos a este ítem? Estamos hablando de las medidas en el sistema solar. Está asociado el desempeño está asociado a justificar la validez de afirmaciones referidas a la notación científica. En la respuesta que da el estudiante podemos ver que en razón a Urano no está bien expresado, dado que el alumno expresa que 26 por 10 al cubo kilómetros es igual a 260 kilómetros. Asimismo, la tarea involucra comparar radios planetarios, es decir, el alumno tendría que haber justificado mediante ejemplos, tendría que haber justificado las relaciones de orden, en este caso, entre las medidas tanto de Urano, Neptuno y Venus, dado lo que él ha mostrado ahí como puntos. Entonces, no establece comparaciones de orden claramente, no hay ni una frase o análisis que exprese que X es mayor que Y, ¿por qué? O no hay un ordenamiento o una comparación directa entre los planetas, ¿sí? Ese es un punto. Asimismo, no usa la potencia de 10 para comparar. Esto indica que entonces, en ese marco, el alumno ha expresado correctamente sí. Si vemos acá en la ficha de orientaciones, es adecuada si el alumno marca sí y justifica con ejemplos. Es parcial si marca sí, pero justifica sin mostrar ejemplos. En este caso, el alumno ha marcado sí y no se reconocen los ejemplos asociados a las relaciones de orden. En ese sentido, sí sería una respuesta parcial, ¿sí?
Esta otra pregunta, ¿cuál sería la valoración que le daríamos? El alumno en esta respuesta tiene una no claridad con respecto a la media y la mediana. Bueno, la situación está asociada en este caso, a las medidas, al precio promedio de conservas de atún. Ustedes pueden ver ahí la relación de precios de 10 marcas y sobre eso se plantea un procedimiento para, en este caso, que está asociado al valor de la mediana. Y expresa, ¿no? Para encontrar la mediana se toma el primer valor y el último valor realista y se suma y se divide entre dos. Entonces, usando los valores extremos, la mediana, y está ahí el procedimiento. ¿Es correcto o no es correcto? En este caso, el procedimiento ya el alumno de por sí ha expresado que sí es correcto cuando la respuesta es no. Asimismo, el alumno en la respuesta que ha dado, la respuesta de la mediana es la suma de todos los datos más que la división de los mismos. Entonces, hay una confusión con respecto a la media. Eh, en ese sentido también se reconoce de que la notación usada no está bien estructurada y parece que intenta representar la suma de varios valores dividido entre 4, pero no se expresa se expresa de forma no clara, ¿no? Por otro lado, cuando hace referencia a la mediana, la menciona, eh, pero no muestra un procedimiento claro de cómo se llega a este valor, es decir, no ordena los datos y no identifica los valores centrales, que en este caso es 3.85 y 4.01. Entonces acá podemos ver que frente a la valoración, acá al costado está, es adecuado cuando el alumno marca no y justifica con ejemplos, ¿no? Entonces el alumno, ahí se ve el procedimiento que debe haber hecho el alumno en lo mínimo, haber ordenado y haber expresado, en este caso, los valores centrales. En este punto, la respuesta es una respuesta inadecuada, ¿sí? Es inadecuada porque marca sí, marcó sí, ya de por sí, y el procedimiento que plantea no es claro con respecto a los solicitados de la mediana. Este es otro tipo de pregunta. Les pediría por favor que analicemos, se ha pasado el enlace, en la lámina 7, ¿qué valoración le daríamos nosotros a esta respuesta que da el estudiante? Para atender esta pregunta, vamos a ver acá. Ya, entonces estamos acá en el cuadernillo de quinto año y se refiere a la pregunta 3. Agencia de viajes, tenemos dos agencias, hay un paquete básico, hay condiciones de si es 30 días antes la reserva, hay un descuento en ambos, en este caso para Explora es 10%, para Aventura Andina es 8%, hay condiciones de los servicios adicionales, si se adquiere todos los servicios adicionales hay un descuento del 6%, en el caso de Aventura Andina es el 4% y en Aventura Andina hay un adicional del 5% con tarjeta. La situación dice si la persona elige un paquete de la agencia Aventura Andina con 20 días de anticipación y todos los servicios adicionales sin tarjeta, ¿cuál es el costo total a pagar? Entonces, al ser 20 días adicionales, entonces no está beneficiado sobre el descuento del 8%. Y estamos hablando que es sin tarjeta, significa que también no se beneficia de este descuento. En ese punto, ustedes están revisando la lámina 7, pueden reconocer lo que ha desarrollado el estudiante. Veamos el chat, a ver, hay respuestas. ¿Qué valoración le daríamos a esto? Ya.
A ver, esperamos algunas respuestas en el chat. ¿Qué valoración le daríamos a esta situación, a lo que ha respondido el estudiante? Vamos a avanzar, ¿ya? En este caso, se reconoce que el estudiante se escribe, ¿no? Los resultados son incorrectos, ya que no se utiliza la tarjeta, por lo cual sería no aplicar el 0,0 del obtenido y en el descuento del 8% sería menor. Hay errores en la justificación. Aunque el estudiante identifica que el procedimiento es incorrecto, su explicación confunde los criterios del problema. No menciona el no uso de la tarjeta, cuando en realidad el descuento del 8% depende de la anticipación, más de 30 días. También sugiere que no se debe aplicar el 4% por no usar la tarjeta, lo cual no corresponde para el caso planteado. Recordemos que el 4% estaba asociado al uso de la tarjeta. ¿Sí? Realiza algunos cálculos al margen, pero no propone un procedimiento correcto ni completo, ¿no? Sí, se puede ver que el alumno ha hecho algunos procedimientos, pero acá se reconoce claramente el entendimiento de si ha sido con 20 días, entonces no se debe haber aplicado el descuento del 8%. El alumno en lo que expresa acá sí reconoce el descuento del 8%. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, esta respuesta es una respuesta parcial, dado que el alumno reconoce que el procedimiento no es el correcto, el planteado. El alumno sí muestra indicios, muestra procedimientos respecto a reconocer los valores. Sin embargo, el alumno no relaciona, en este caso, lo que es la condición de los 20 días con anticipación. En ese marco, dada la valoración que está acá, lo tenemos, podríamos decir que la respuesta es parcial. Acá tenemos otra situación casi similar. Vamos avanzando. El alumno marca no, lo cual es correcto. Indica que el descuento del 8% se aplica mal, le resta el resultado del 8% al descuento de 1.350, pero si ya se les descontó no debería restarse, ¿no? Entonces realiza operaciones correctas, suma la suma de paquete con adicionales, ¿sí? El 108 de descuento más 150, aplica el 4% correctamente. El detalle acá es que el alumno marca no, pero también no expresa claramente o no se evidencia claramente la comprensión con respecto al significado del 8%. El 8% se aplica cuando es con 30 días de anticipación. La condición con que inicia la actividad en este caso es con 20 días de anticipación. En ese sentido, acá también la respuesta es parcial, dado que el alumno tiene algunas nociones y algunos indicios con respecto a que el procedimiento no es correcto. Sin embargo, no reconoce todavía de forma, o no se visibiliza de forma clara en esta evidencia la comprensión que él tiene con respecto al 8%, dada la situación presentada. ¿Sí? Entonces acá la valoración también es parcial. Este es otro ítem donde el alumno tiene que justifica condiciones de proporcionalidad en el perímetro de área entre medidas a escala en mapas y planos, ¿no? Tenemos una situación donde se tiene un plano, se da una referencia, se plantean dos gráficas, dos planos, uno propuesto por Carmen, otro propuesto por Luis, y a partir de eso, en razón al plano de referencia, se pregunta quién lo amplió correctamente. El estudiante marca la opción Luis, lo cual es incorrecto. Luis no conserva la proporcionalidad. Asimismo, en la justificación, el alumno expresa que las medidas de los casos son correctos. ¿Sí? Entonces, no es preciso la afirmación que habla el estudiante
Y se entiende que cuando dice la medida de los casos son los correctos, de los casos son correctos, se refiere a la relación entre la imagen de referencia con el diseño propuesto por Luis. En ese sentido, acá se reconoce que la respuesta es inadecuada. Tenemos acá otra respuesta de un estudiante y podemos ver que el estudiante selecciona correctamente a Carmen, ¿sí? El dibujo de Carmen se mantiene en sus formas, ¿sí? Y la de Luis no se ve los cambios, ¿no? Esta respuesta muestra una intención de argumentar en base a la forma geométrica, aunque no se menciona de forma explícita la proporcionalidad ni el factor de escala, ¿sí? Sin embargo, el estudiante reconoce visualmente que el dibujo de Carmen mantiene la forma original, mientras que el de Luis no. Entonces, claro, la situación empieza con observar el dibujo del plano planteado, del plano mostrado. Se pidió hacer una ampliación de aquel dibujo manteniendo la misma forma. Se tienen los siguientes dibujos. ¿Quién amplió correctamente? Entonces la justificación está en la ampliación que se ha hecho correctamente, que se ha hecho correctamente, y eso está relacionado al factor de escala y a la proporcionalidad. En este sentido, la respuesta que se plantea acá es una respuesta parcial, ¿sí? Selecciona Carmen, ¿sí? Sin embargo, no está claro el planteamiento con respecto al porqué de la selección de Carmen. Bueno, hasta acá hemos tratado de dar algunos ejemplos de cómo tenemos estos ítems abiertos, y cómo que están en los cuadernillos, y cómo estos tienen una relación con las orientaciones. Acá está. Cómo estos tienen una relación con las orientaciones. De tal forma que al docente le permita tener la ficha, y con esta ficha dar esta valoración si la respuesta brindada por el estudiante es una respuesta adecuada, inadecuada o parcial. ¿Sí? Hasta acá hemos llegado en este punto. Ahora, vamos a entrar a otra parte, que es una vez que yo he tenido las valoraciones de los estudiantes. Ahora lo que vamos a hacer es que esas valoraciones las vamos a registrar en un Excel. La intención del Excel es que pueda facilitar, pueda agilizar la gestión de los resultados, y podamos tomar decisiones en mucho menor tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a compartir un poquito. Volviendo otra vuelta al portal de Pereduca, ustedes reitero, dentro del espacio de materiales, ambiente secundaria, en ambiente secundaria por áreas, matemática y comunicación, tenemos este espacio donde están los recursos Excel, donde están las orientaciones y donde están las pruebas. Entonces, los recursos Excel los selecciono y se habilitan para descarga. Una vez que se habilitan para descarga, acá está, tenemos una hoja de cálculo donde es el registro que se va a desarrollar.
¿sí? Selecciono el registro y vamos a tener acá el área, vamos a tener el grado, vamos a tener el número de orden, la sección, y ya cada alternativa ya está ordenada para que tan solo registremos qué es lo que ha desarrollado el estudiante, ¿no? Vamos a tener desde respuesta ABCD o sin respuesta. Vamos a tener respuesta parcial, adecuada, inadecuada, sin respuesta también. Vamos a tener respuesta adecuada, con alternativas, acá está. Sin respuesta. Las abiertas, adecuada, puedo marcar adecuada. Estoy llenando. Parcial. Estoy llenando acá los datos, un ratito. Acá está. Vamos a poner número de orden. A ver, vamos a ver, número de orden 1. Registro. Si ustedes se dan cuenta, el número de orden 1, todos los valores han cambiado. Es decir, este registro en formulario me permite ir registrando a los estudiantes según el número de orden como hayamos considerado. Y dado que si yo quiero hacer una corrección, quiero cambiar algunos valores, nuevamente ingreso los datos indicando ese número de orden y el sistema también va a corregir esa línea y va a cambiarlo en lo que consideremos conveniente, ¿sí? También hay otra opción, no necesariamente puede ser llenado con el formulario, ¿no? Podemos trabajar también directamente sobre el mismo Excel, dado que yo quiero hacer algunos ajustes, algunas precisiones con respecto a la respuesta de los estudiantes. Por ejemplo, acá voy a omitir la pregunta 30 y yo puedo llenar directamente en el Excel los valores. ¿Ven? Vamos a llenarlo directamente. Acá puedo poner alternativa A. Acá puedo poner alternativa A, alternativa C y etc. Lo que hay que tener cuidado acá cuando registramos de forma manual es no dejar los espacios. Si dejamos los espacios, el registro no va a correr, dado que va a identificar como otro valor el ingreso en esa celda, ¿sí? Entonces tenemos ahí las dos formas como registrar el formulario. También ustedes han visto de que si dado que yo quiero otra vuelta a ingresar nuevamente, llamemos los valores o los registros que ha hecho un estudiante nuevamente, puedo considerarlo ahí y el sistema automáticamente lo va a actualizar y cambiar los valores que ustedes han considerado. En los cuadernillos de este año, en los cuadernillos de este año, en la carátula, acá está, sobre la pantalla el cuadernillo, ¿no? En los cuadernillos de este año, para un mayor ordenamiento, se ha expresado este espacio, ¿no? El número de orden, que permite al docente dar las orientaciones al estudiante y llamemos ordenarlos en la condición que se quiera plantear. Sigo con el Excel. Entonces tenemos una primera etapa en el Excel que es el registro. Una vez que se registra toda esta información, tenemos acá una hoja de cálculo donde se muestra
se muestra tres espacios, ¿no? Un primer espacio que es las respuestas que han brindado los estudiantes por competencia, tenemos las respuestas que han brindado los estudiantes por capacidad y las respuestas que han brindado los estudiantes por desempeño y hasta por tipo de preguntas y respuestas que han dado, ¿sí? A diferencia del año pasado, este año el reporte por competencia se está dando de forma sobre el total. Vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que si yo tengo acá 30 estudiantes registrados, vemos que a nivel de la competencia cantidad son 30 estudiantes los que están participando y han dado sus respuestas, ¿sí? El año 2024 el reporte era por porcentaje. Ahora lo estamos planteando, llamemos en razón al total, para que se pueda tener un análisis mucho más en el espacio del aula, ¿no? Entonces acá yo tengo mi análisis y podría decir, de mis 30 estudiantes, 15 estudiantes con respecto a la competencia cantidad en las respuestas cerradas han respondido de forma incorrecta. De mis 4 competencias, con respecto a la competencia regularidad de mis 15, de mis estudiantes, 30, perdón, de mis 30 estudiantes, en la competencia regularidad, 2 nomás han respondido correctamente. El resto han dejado en blanco o no han respondido, o ha sido una respuesta incorrecta. Y si me voy a las respuestas abiertas, tenemos adecuada, inadecuada, parcial y sin respuesta. Si yo miro la competencia regularidad, veamos regularidad, puedo expresar de que 7 han respondido de forma adecuada y 11 estudiantes no han respondido y tenemos 11 que tienen una respuesta parcial. Entonces, la intención acá es tener una mirada global con respecto a las competencias para que nos lleve después a un siguiente nivel, ¿no? Si yo miro la competencia de regularidad, ¿cuáles son esas preguntas que el alumno ha respondido correctamente? ¿A qué capacidad han estado? Me voy a la competencia, acá está, regularidad. Estamos hablando que en el uso de estrategias, acá está, en el uso de estrategias, 2 estudiantes han respondido de forma adecuada. ¿Sí? Asimismo, podemos ver que con las respuestas abiertas, con respecto a la capacidad de usar estrategias, también vemos que hay estudiantes, en este caso, a ver, la gráfica no se mueve. Ajá. Tenemos que 9 estudiantes han respondido de forma adecuada dentro de la respuesta abierta con respecto a la capacidad de usar estrategias. Vemos que también acá, ya haciendo un análisis y mirando con respecto a la competencia de regularidad, un gran número de estudiantes no han respondido con respecto a la capacidad comunica asociada a la competencia de regularidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá estamos haciendo un análisis con respecto a la competencia de regularidad. Estamos conociendo las respuestas asociadas a la capacidad de usar estrategias y comunica, que es lo que está llamando ahorita un poco más la atención. Entonces, en este siguiente nivel, yo puedo ya, por ejemplo, seleccionar la competencia regularidad y quiero ver con respecto a la competencia usa estrategias.
y vemos que con respecto a la competencia de estrategias, quiero ver quiénes han respondido de forma inadecuada. Sin respuesta. Podemos ver acá haciendo ya un zoom, podemos ver con respecto a esta competencia que de forma inadecuada ha respondido el estudiante 2. Y sin respuesta tenemos 1, 2, 3. Tenemos a estos estudiantes que están registrados en el orden, en su número de orden. ¿Sí? Quiero saber quiénes han respondido de forma adecuada esta pregunta 34. Y acá ustedes pueden ver que han respondido de forma adecuada esta pregunta 34 estos estudiantes. Entonces, acá yo puedo ya hacer un análisis mucho más profundo para reconocer cuáles son estos estudiantes, llamemos que han respondido adecuadamente, y estábamos mirándolo con respecto a la capacidad comunica de la competencia regularidad. Entonces voy a limpiar el Excel, agarro la pestañita filtro, quito todo, acá igual, quito todo, ordeno todo de nuevo en 0 y me voy de nuevo a regularidad y me voy a comunica. Y vamos a ver quiénes han respondido de forma inadecuada. De forma inadecuada tenemos a 2 y sin respuesta tenemos a estos estudiantes. Es la pregunta 24 y la pregunta 29 que está asociada a comunica. Y si vamos ahora a saber quiénes son esos estudiantes, acá en el Excel podemos ver, ¿no? El estudiante 4, el estudiante 7, el estudiante 10, el estudiante 13, el estudiante 16, 19, el estudiante 22. Podemos reconocer acá cuál es la respuesta que el alumno ha brindado. ¿Sí? Entonces, este tercer nivel ya es un nivel donde permite hacer un análisis mucho más de característica, podríamos decir, cualitativa con respecto a aquellas capacidades referidas a la competencia que el alumno está desarrollando de forma adecuada, inadecuada o parcial. Y eso me permite a mí ordenarlos o agruparlos, ¿no? Pero también podemos hacer otro proceso. Yo puedo ir y mirar todo el global. Tengo acá está. Agarro y vamos a ver con respecto a la competencia cantidad. Quiero saber con respecto a la competencia cantidad quiénes han respondido de forma inadecuada. Entonces me sale acá la relación de estudiantes que han respondido de forma inadecuada con respecto a la competencia cantidad. Acá puedo hacer la precisión con argumenta. Puedo mirar quiénes son los que han respondido de forma inadecuada. La capacidad argumenta, la capacidad traduce, la capacidad usa estrategias. ¿Sí? Entonces volvemos acá, estamos acá en cantidad y acá en la parte inferior tenemos a los estudiantes, ¿no? Si yo quiero hacer un análisis ya individual, no haciendo los filtros sino mirando aquello que han hecho los estudiantes, puedo acá ir seleccionando los filtros, ¿no? Esto entonces me permite, en esta propuesta entonces me permite ir reconociendo a los estudiantes y generar propuestas de organización con respecto a aquellos que requieren, ya hemos reforzado, aprendizajes en mucha más precisión con respecto a la competencia cantidad. ¿Sí? Si analizo la gráfica acá podemos ver que traduce es una de las mayores de las preguntas asociadas a traduce, es un gran número de estudiantes que no han respondido, como también en el cálculo. Y vemos que acá con respecto a usa estrategias, cuando hablamos de las preguntas abiertas, usa estrategias y argumenta
son las que no han tenido respuesta por parte del estudiante. El que no hayan tenido respuesta puede dar varios niveles de reflexión que tendría que generarse un espacio de diálogo en la comunidad docente de la institución educativa, ¿no? Puede ser que los estudiantes no hayan respondido a las preguntas porque no han abordado o no se han enfrentado a situaciones referidas a esas nociones que están detrás o a las capacidades que se plantean. Puede ser que el estudiante no haya comprendido lo que se le está planteando, o también puede asumirse que el estudiante no está respondiendo dado que tiene un planteamiento, un procedimiento diferente y que no ha encontrado la respuesta frente a lo mostrado. Este nivel de información permite tener un espacio de reflexión en la institución educativa, en la comunidad docente del área, para poder reconocer por qué estos estudiantes no han respondido las preguntas, ¿no? ¿Quiénes son esos estudiantes? Vamos a ver entonces. Si yo tengo la competencia cantidad abierta, entonces me voy acá, cantidad, estamos en argumenta, selección de argumenta, y vemos acá la relación de estudiantes. En este caso estamos hablando sin respuesta, entonces sin respuesta selecciono y tenemos acá a los estudiantes que no han respondido la pregunta 2 y la pregunta 8. ¿Qué está asociado a qué? A evaluar afirmaciones referidas a porcentajes de acuerdo a una situación, justificar la validez de afirmaciones referidas a descuentos porcentuales sucesivos. Entonces, acá ya me permite identificar a los estudiantes que en este caso habría que reflexionar en los espacios de la escuela, en la comunidad docente, el por qué los alumnos no han respondido a esta respuesta. Si yo me voy, por ejemplo, acá reitero, me voy acá a la competencia traduce, sí veo que es incorrecta un porcentaje de estudiantes, un número de estudiantes que han respondido incorrectamente. Entonces, acá está. Entonces, dado la información que nos está mostrando acá en esta tabla, podemos reconocer de que quiénes son esos estudiantes que con respecto a la competencia cantidad no han respondido adecuadamente a las dos preguntas que se han planteado con respecto a traducir, y que está orientado a establecer relaciones entre datos referidos a cantidades y descuentos que involucran expresiones decimales y descuentos sucesivos, y establecer relaciones entre datos referidos a magnitudes que involucran resolver un problema con números naturales. ¿Sí? Ese es un aspecto que está asociado a la descripción del ítem, ¿no? A la interpretación de esta gráfica. ¿Sí? Entonces, este Excel también tiene un reporte, acá está. Acá vamos a actualizar los datos. Acá está, ya se actualizó. Acá hay un detalle importante a considerar es esto. Por favor, también ha habido muchas consultas con respecto a que me dicen se está teniendo un Excel, he ingresado 30 estudiantes, pero todavía en el Excel, como lo hemos mandado con una función predeterminada, tan solo hay 5. ¿Qué hago? ¿Dónde están los 25 estudiantes faltantes? No los reconozco. Lo que tienen que hacer es, conforme ingresan los datos, vamos a esta pestaña datos y donde dice actualizar datos. Una vez que actualizo los datos, ustedes pueden ver que la información se actualiza en el número. Vamos a hacer un ejemplo acá, ¿no? Tengo 30, miren, voy a ampliar el Excel, vamos a jalarlo a 40 registros,
¿ya? Tenemos 40 registros acá. Y acá sale 30. Entonces, la idea es que obviamente les va a salir 30 porque no actualizó los datos. Vamos a esta pestaña de acá, donde dice actualizar datos, y ven ustedes que se actualizó los datos para 30. Entonces, acá chicas. Entonces, acá tenemos ya, hemos hecho una descripción de la función de esta gráfica, de cómo funciona, cómo usar esta información. Y asimismo también para compromiso de desempeño, esta información es importante. A continuación voy a pasar con el compañero Iván para que explique el valor, el significado de estas tablas. Sí, explícanos. Sí, hola, hola, ¿se escucha? A ver, el dato que estamos viendo ahorita, como estaba mencionando Pedro, corresponde a la información que van a tener que registrar en el formulario, en el cuestionario de la etapa 1 del reporte escolar, que está en el Simón. La idea es de que este archivo sea utilizado para una... ¿No se escucha? Sí, gracias. La idea es que este archivo sea utilizado para una sección, ¿no? Porque tiene 40 registros. En la medida que se requiera reportar a nivel de código modular, ¿no? Y tuvieran más de una sección, ¿no? La idea es de que esto se pueda hacer una consolidación, que se pueda tener un archivo por cada sección y en la hoja que dice aquí para gestión, pudieran adicionar simplemente filas, ¿no? Y hacer la sumatoria de los estudiantes que han sido evaluados y aquellos que han sido ubicados en previo al grado, ¿no? Y ese dato de los totales es lo que debe ingresarse a las preguntas que tienen que ver con la evaluación diagnóstica, ¿no? La evaluación diagnóstica ya habrán visto que ayer ya se colgó en Simón. Para cada área y para cada grado se pregunta el número de estudiantes evaluados y el número de estudiantes identificados como previo al grado, ¿no? Que es un nivel, una etiqueta que hemos ya trabajado el año pasado, ¿no? Entonces ese es el dato que van a tener que colocar aquí. Ese es lo que se reporta en Simón, ¿no? Y esto, claro, esto ya automáticamente al actualizar las tablas del reporte que explicó Pedro, eso ya lo van a poder tener aquí listo para registrarlo directamente al Simón, ¿no? Y con esta identificación de los dos niveles, ¿no? Que se explicó, lo que están en el grado y previo al grado, ese es el dato que se va a tener que reportar en el Simón. En las dos áreas es lo mismo, el reporte tiene la misma estructura, en matemática y en comunicación, ¿no? Simplemente el trabajo adicional que hay que hacer es consolidar cuando se tiene más de una sección, ¿no? En el caso que tengan menos registros de 40 tampoco habría problema, ¿no? El sistema automáticamente lo va a calcular. Aquí va a arrojar la cantidad de estudiantes de los registros que ustedes han ingresado y en la segunda columna los estudiantes que están ubicados con prevalorado. Eso sería, ¿no? Igual vamos a ver, esto tiene que ser actualizado y hacer un ingreso correcto en la etapa de datos, ¿no? En la pestaña de datos. Le doy paso a Pedro nuevamente, a ver, perdón. Sí, se me va a solicitar información de ese tipo, así grosso modo. Entonces, volviendo, ya en cierre de esta parte, tenemos otra vuelta de Excel, ¿no? Que es una hoja donde se ingresa la información. Hemos visto ya la funcionalidad del formulario, hemos visto la capacidad de poder flexibilizar la gestión, dado que si ingreso un valor que no es correcto o quiero ingresar nuevamente los valores de un estudiante, podemos ver cómo el formulario sirve para eso. También le puede hacer un registro manual. Reiteraba ahí que hay que tener cuidado cuando se hace registro manual de no generar espacios, porque eso genera nuevos valores por celda y eso no lo va a reconocer, ¿cómo se llama? El diseño como se ha planteado.
Tenemos otro espacio donde la intención es mirar el desarrollo de la competencia, hacer un zoom a las capacidades, dadas las capacidades como se van mostrando, permitir reconocer dónde hay logros, dónde hay que enfatizar con respecto a cada capacidad, para pasar a un siguiente nivel donde ya en una forma mucho más dinámica, ir identificando a los estudiantes, ir analizando por preguntas, de esas preguntas, qué desempeño se encuentra detrás de esas preguntas, sobre las cuales el alumno ha tenido una respuesta correcta, adecuada, o ha tenido una respuesta incorrecta, o no ha tenido respuesta, y que permita justamente generar espacios de reflexión, de análisis, plantear supuestos en la comunidad docente referida al área en la institución educativa. Como referíamos, el énfasis mucho más potente de la estrategia de refuerzo con esta propuesta es que se genere ese espacio de reflexión, ¿no? O sea, no es tan solo tener la numeración, buscar inicio, proceso y logrado, sino más bien es reflexionar de forma global y analítica con respecto al desarrollo de la competencia, y llegar a un análisis con respecto a los desempeños, con respecto a los estudiantes, y que permita, llamemos, tomar decisiones pedagógicas en los espacios de la institución educativa, tanto en matemática como comunicación. Y para efectos ya de un reporte más institucional, se tiene ya predeterminado acá a nivel de compromiso de desempeño. Pero esto de acá no debe delimitar la gestión propiamente pedagógica, que es el fin más importante de la estrategia. Esto es para efecto de tener una referencia, llamemos una valla, que nos permita a nosotros como institución proyectarnos que en el año escolar, si estos estudiantes hemos reconocido de que se encuentran todavía previo al grado, cómo mover, llamemos de alguna forma, cómo a partir de estas decisiones y estas gestiones pedagógicas que hagamos, cómo es llevar a que el número de estudiantes previo al grado se reduzca, ¿no? Y llegar en lo ideal a que sea, a que haya acá, que en este cuadrito salga 0. Sería lo ideal, ¿no? Ese debería ser el compromiso, la meta, y es una referencia, llamemos general, que no debería opacar de alguna forma el sentido o la reflexión pedagógica con respecto a qué verdaderamente están aprendiendo los estudiantes, y dónde nosotros debemos tomar estas acciones remediales con mayor énfasis y de forma inmediata. Esa es la intención de este Excel para efectos de la estrategia de refuerzo escolar. ¿Sí? A ver, entonces vamos ahora. Muy bien, estamos acá en el registro de las respuestas de los estudiantes. Acá está la presentación, ¿sí? Un detalle, quizás alguno de ustedes pueda también tener esta iniciativa. Este Excel se puede, llamemos, descargar en formato PDF, y se puede también tener un nivel de análisis con apoyo de la inteligencia artificial, ¿no? Digo, como apoyo, no estamos diciendo que va a definir, va a determinar, pero sí puede dar algunos elementos que nos puedan, llamemos, dar algunos alcances de cómo dar algunos énfasis mayores en un global o un específico o un nivel de organización que podríamos esperar con los estudiantes, ¿no? Entonces, si ese fuera el caso, a ver, voy a volver al Excel. Si ese fuera el caso, ya está predeterminado la sección de impresión, o sea, no tenemos que seleccionar, o no tenemos que hacer mayor gestión de que tan solo ir a la parte de imprimir o guardar como PDF, y una vez que ponemos guardar como PDF, seleccionamos en este caso reporte de aula y hacemos la conversión, ¿no?
ese documento en información que está, puede ser sometido a un nivel de análisis para efectos de apoyo con la IA. Reitero que a un nivel de apoyo no significa que debamos de confiar siempre, confiar o determinar todo ese proceso de gestión transformadora, ¿no? Es decir, tenemos que, si queremos ir por un camino de apoyo en esa forma, tenemos que ser más juiciosos, inquisitivos, siempre, ¿cómo se llama? Teniendo bien claro cuáles son los parámetros sobre los cuales yo quiero plantear en el proceso de análisis que se puede hacer con esta información, ¿sí? Eso tan solo quería resaltar. Ahora volviendo al PPT, a ver, vuelvo al PPT. Acá está, PPT. Muy bien, entonces con la organización del Excel, vamos a tener entonces otro espacio que ya es el reconocimiento de los recursos. Lo que vamos a hacer ahorita es un poco mostrar el global. Esto se va a desarrollar en otra asistencia técnica, donde vamos a ver cómo articular los recursos, organizar los recursos, las características de los recursos en una propuesta de progresión que permita, llamemos, ser una herramienta para gestionar ya el proceso de reflexión sobre esas necesidades de aprendizaje que ustedes han identificado con el Excel. Mi presentación acá va a ser ya rápida, tan solo más para mostrarles que los recursos, hay una triangulación, tenemos la evaluación, tenemos las orientaciones y a partir de eso tenemos ya los recursos que es propiamente el trabajo con los estudiantes. Estos recursos también están en el portal PEREDUCA. Voy a entrar de nuevo al portal un ratito, a ver. Acá está, entramos al portal PEREDUCA. Voy a volver acá, me voy a la principal. ¿Sí? Entonces vamos a materiales educativos. Voy a ambiente secundaria, ver colecciones, acá hago clic en ver colecciones. Y acá vamos a ver refuerzo escolar. Tenemos acá, primero, a nivel de refuerzo escolar este año, tenemos también un recurso muy importante que es Expande tu mente. ¿Sí? ¿Listo? Tenemos acá este recurso Expande tu mente, es un recurso que se está afianzando más en la estrategia de refuerzo escolar. Recordemos que la estrategia de refuerzo escolar en la normativa 045 habla sobre el desarrollo de competencias y también brindar el soporte socioemocional al estudiante. Ese es uno de los aspectos muy importantes de la estrategia. Y en ese marco se tiene este recurso que se debe desarrollar con los estudiantes a fin de que los estudiantes se involucren como expectativas de aprendizaje y que asuman el reto, llamemos, de una predisposición, llamemos así, positiva, una percepción de que sí pueden desarrollar aprendizajes en el tiempo que se está planteando. ¿Sí? Entonces, ese es un detalle muy importante, los recursos de Expande tu mente. Tenemos 3 recursos de Expande tu mente, que es uno, el manual para el docente. ¿Está?
tenemos el manual para el docente, donde expresa cómo esto aporta la enseñanza, por qué es importante promover una actitud, llamemos proactiva, ¿sí? Consideraciones y desarrollo de sesiones. Asociado a este manual tenemos un artículo para el estudiante, acá está. Se ve la pantalla, ¿no? ¿Sí? Se ve el artículo. Ya. Entonces podemos ver el artículo para el estudiante donde le dan todo un fundamento de la importancia, llamemos, de la actitud, la importancia de cómo se desarrolla el cerebro, de cuán importante es, llamemos, el hecho de tomar una actitud positiva, el hecho de enfrentar las situaciones y el autoconcepto que puede tener el alumno frente a, llamemos, el por qué involucrarse y por qué él llamemos, es parte o es un agente, llamemos, de transformación y es un agente de desarrollo de aprendizajes, ¿no? Recordemos que muchas veces en las actividades matemáticas, por ejemplo, el hecho de enfrentar las situaciones, los alumnos, si tienen una predisposición a que no pueden resolver un problema ya de por sí, es una barrera para justamente mostrar esa actuación que esperamos que hagan los estudiantes. El detalle de este espacio de expandir tu mente busca que los estudiantes se puedan comprometer, puedan tomar un autoconcepto positivo de ellos mismos y puedan tener la disposición a enfrentarse a nuevos retos, a nuevas situaciones que se les va planteando, ¿sí? Ese es un detalle de expandir tu mente. Bueno, vamos a volver con los recursos. Entonces, acá, como les decía, en el ambiente de aprendizajes tenemos los recursos de refuerzo escolar de comunicación y matemática. En el caso de matemática, vamos a encontrar en los dos, tanto en matemática como en comunicación, vamos a encontrar las fichas de refuerzo escolar que están acá de forma independiente, o en todo caso vamos a encontrar las fichas en versión descargable en todo su conjunto, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, pues dice, ¿no? Fichas de refuerzo escolar de sexto ciclo del 7 al 78, versión descargable. Es decir, si yo no quiero descargar las fichas de forma individual, puedo descargar acá el grueso de todas las fichas, las 78 fichas. Acá están las 79 fichas del séptimo ciclo. Situación similar pasa en comunicación. Entramos a refuerzo escolar de comunicación y pueden ver acá las fichas descargables de forma individual y pueden ver acá las fichas de refuerzo escolar del 1 al 20. Del 1 al 20 tanto del sexto como del séptimo ciclo, ¿sí? Entonces eso es importante resaltar con respecto a las fichas de refuerzo escolar. Bueno, eso quería mostrarles. Las fichas tanto de matemática y comunicación están en una escala de progresión, tienen niveles de complejidad. Los niveles de complejidad no están necesariamente asociados a la secuencia de orden de los números. Ustedes pueden ver acá la ficha 1, 3, 2, 6, 9, 4 y 8, y todas estas están en complejidad, pero no significa que sigan el orden consecutivo, sino están organizadas de tal forma que cuando ustedes vean una ficha, están movilizando dos competencias. Por eso es que el referente del número de la ficha no ayuda, sino lo que ayuda es las orientaciones que están también en el portal de los recursos de refuerzo, ¿no? Acá pueden ver un ejemplo. Estamos trabajando porcentajes. En otro nivel se trabajan ya porcentajes sucesivos, y en otro nivel porcentajes sucesivos pero que involucra ya procesos mucho más complejos asociados también a la justificación, ¿sí? Eso es
con respecto a las fichas de refuerzo escolar tanto en matemática y comunicación, ¿no? Acá tienen las fichas de comunicación, hemos visto ya el enlace para acceso, ¿sí? Esta es la organización de las fichas, la secuencia de actividades, ¿no? Y el otro, ¿no? Muy bien. Hasta acá hemos llegado a la presentación de lo que es la estrategia de refuerzo escolar. Vamos a entrar en todo caso a una ronda de preguntas. Ahí Larisa, te cedo el paso, por favor. Sí, Pedro. Bien, les vamos a pedir un minutito para organizarnos y poder atender sus preguntas, por favor. En un minuto regresamos, gracias. Nuevamente aquí, antes de iniciar con la ronda de preguntas, por favor se les pide que puedan registrar su asistencia y en breve se va a subir también al chat la encuesta de satisfacción. Bien, aquí invitamos a Pedro para absorber algunas preguntas o dudas que se han colgado en el chat. Adelante, Pedro. Ya, a ver, la pregunta dice, ¿todos los estudiantes participan en el refuerzo escolar? Sí, es una estrategia. Recuerden que la norma expresa 1 hora dentro del horario escolar del estudiante y 1 hora dentro de la jornada del docente, considerando las horas extracurriculares. Al ser 1 hora dentro del espacio del horario escolar del estudiante, se contempla que sí, todos los estudiantes desarrollan estrategias de refuerzo escolar. Ahora, fuera del horario, en las horas extracurriculares y fuera del horario escolar, el docente con el director coordina con las familias para que los estudiantes puedan tener un espacio de refuerzo escolar, pero no son todos los estudiantes, sino son los estudiantes que requerirían mucha mayor atención, requerirían mucho mayor acompañamiento con respecto al desarrollo de sus aprendizajes. ¿El presente año se tendrá las fichas o material de trabajo para el refuerzo escolar 2025 o solo se cuenta con las que se entregaron en el 2022? Las fichas de refuerzo escolar están organizadas en una escala de progresión. Y sí, son las fichas del 2022. ¿Sí? ¿Las preguntas variaron para todos los grados o solo algunos? Entiendo que cuando dice las preguntas variaron se refieren a las evaluaciones diagnósticas. La evaluación diagnóstica de primer año es la misma del 2024. ¿Por qué? Porque se asume que son estudiantes de nivel primaria que se van a enfrentar recién a una evaluación diagnóstica, llamemos secundaria. Las de segundo, tercero, cuarto y quinto año sí son nuevos instrumentos de evaluación. ¿Por qué? Porque recordemos que las evaluaciones que hemos desarrollado en el 2024 son evaluaciones que se han planteado en entrada y salida en escala de progresión de aprendizajes. Y un estudiante, por ejemplo, que ha estado en segundo de secundaria y que este año está en tercero de secundaria, si se enfrentaba a los instrumentos de evaluación diagnóstica del 2024, es muy probable que iba a enfrentarse a las mismas situaciones y los mismos problemas que ya se habían planteado el año pasado. En ese sentido, es que se tienen nuevos cuadernillos en segundo, tercero, cuarto y quinto año. ¿Sí? Luego, ¿no? En cuanto al informe de los resultados de la diagnóstica, análisis de los resultados de las competencias, capacidad de desempeño, grado, ¿es por desempeño? Sí, como he mostrado en el Excel hace un momento, el nivel de análisis está hasta por desempeño. ¿Sí? En todo caso, voy a reiterar un ratito. Acá está. Ustedes pueden ver por desempeño, ¿no? Puedo yo seleccionar la competencia, la capacidad, puedo seleccionar el desempeño inclusive, y puedo saber cuáles son los ítems que están relacionados a eso. ¿Sí? Bien. A ver, la otra pregunta es...
El registro de primer grado corresponde al 2024. Para verificar ello, por favor, claro, como les he expresado, la evaluación de primer año es la misma del 2024 y por lo tanto también el registro es el mismo del 2024. Ya expliqué los motivos, ¿no? Son estudiantes que no estarían afectados por un problema similar, ¿no? O sea, es decir, el estudiante de primer año, al recibir los cuadernillos de primer año, la información que se recoja es una información que permite dar cuenta de forma mucho más precisa con respecto a aquello que están mostrando como aprendizaje. En el caso de segundo o tercer año, si se hubiera aplicado a este año la evaluación del 2024, es muy probable que los estudiantes ya se hayan enfrentado a ese tipo de problemas. Por lo tanto, la información que se recoja no va a ser tan confiable, porque es un estudiante que ya se enfrentó a la misma situación, sabe el procedimiento, y es muy probable que el estudiante, responda ya la misma clave, o que el estudiante no le tome el mismo, llamemos, énfasis, dado que tan solo va a evocar aquello que marcó en el periodo anterior, ¿no? Entonces, por eso es que, reitero, los cuadernillos de segundo, tercero, cuarto y quinto son cuadernillos nuevos que pretenden recoger información mucho más objetiva de la situación actual de los estudiantes. Si un alumno no fue evaluado, se debe dejar en blanco las casillas del número de orden. Como les expresaba, el número de orden es a criterio de cómo el docente está organizando en el aula, ¿sí? En el caso de comunicación también el análisis es por desempeño, así es. Para consolidar varias secciones tenemos, por ejemplo, si tenemos todos en una sección de... Esta pregunta sí no la entiendo. Sí, para consolidar varias secciones, por ejemplo, si tenemos hasta una sección de... Ah, ya. Con respecto a las secciones, a ver, voy a mostrar el Excel. Acá está. Con respecto a las secciones, el formulario habilita, acá está, habilita hasta... Hasta 12 secciones habilita aproximadamente. Entonces no hay problema con el registro si son más de 4 secciones. ¿Sí? Otra pregunta. Solo ingresan información previa al grado. Como refirió mi colega Iván, cuando ustedes ingresan información en el Excel, ya de por sí la hoja de cálculo ya da cuenta en razón a una fórmula del número de estudiantes previo al grado, ¿sí? Muy bien. Con respecto a la organización del tiempo, que también veo algunas preguntas, en el 2024 se emitió un oficio múltiple y este año vamos a enviar ese oficio, vamos a enviar una actualización reiterando aquello que se comunicó en el 2024 referido a la organización de las horas extracurriculares de los docentes, ¿sí? Entonces, eso sería la respuesta a las consultas que están dando en casuísticas con respecto a la organización del horario. Muy bien, no hay más preguntas. Sí, el oficio se va a remitir, pero recordemos que no es un nuevo oficio, o sea, lo que va a hacer el oficio es recordar el oficio que se remitió en el 2024, ¿no? Ya está en publicación, si no me equivoco, el oficio. Asimismo, para este año
Para este año vamos a hacer para poder reconocer en mayor precisión con respecto a las acciones de refuerzo escolar, vamos a hacer un recojo de información con respecto a los cuadernillos que se han desarrollado tanto en matemática como en comunicación. Para ello voy a ceder en este caso a Iván para que dé mayor precisión al respecto. Bien, sí, como comentaba Pedro, la idea es que a partir de la kit de este año, ¿no? Que recordarán el año pasado también, o el esfuerzo del equipo pedagógico por trabajar un kit de refuerzo escolar 2024, este año ha sido lo hizo de igual manera, ¿no? Pero nos faltaba analizar los resultados, ¿no? Porque finalmente también importa conocer un análisis más exhaustivo de lo que conlleva no solamente el hecho de haber marcado las claves y saber estos agrupamientos de grado y grado, ¿no? Sino también el análisis a nivel de las áreas, las competencias, las capacidades y los desempeños. El reporte ciertamente ayuda al registro en Simón, ¿no? Pero este análisis que requiere el equipo pedagógico hace necesaria que ustedes nos compartan una información que no es una información ajena a lo que ya se trabajaría en el kit de 2025, ¿no? Pongamos aquí, para mirar todos el objetivo, es analizar los aprendizajes de la estrategia de refuerzo escolar a partir de información contenida en las pruebas, más a los estudiantes de secundaria de primero a quinto con el kit de este año, ¿no? 2025. El alcance es de UGEL, las áreas son las dos priorizadas, que son matemática y comunicación, que forman parte de las pruebas del kit, y va a haber un periodo para la remisión de esta información, eh, que sería, en el caso de la prueba de entrada, a fines de abril, que ya estamos ahora mismo, y hasta mediados de mayo, y también por parte de la prueba de salida sería para el mes de noviembre, ¿no? A la par de que ya están registrando información en Simón, se les va a requerir esta información, que es básicamente lo mismo que han tomado en la escuela. Documentación requerida para llevar a cabo la consolidación de la información se deberá tener en cuenta lo siguiente. Es más un ejercicio de consolidar y remitir, en este caso, a la Dirección de Educación Secundaria, y el análisis ya va a ser trabajado aquí en la dirección. Eh, el archivo de la clave de datos, ¿no? Recordemos que en el reporte que ha mostrado Pedro, que hemos estado mirando hace un rato, eh, cuando el docente del área, sea de matemática o de comunicación, ingresa las claves, ¿no? De ese formulario, el Excel, para sistematizar los resultados, en el caso que vamos a la prueba 2025, esa plantilla, esa primera hoja de datos, ya contiene las claves. Entonces, el ejercicio que se le está pidiendo en la parte cuantitativa, ¿no? Para el análisis cuanti, es esa hoja de datos del Excel que han usado en el reporte de sistematización, ¿no? Lo que se le está solicitando es que el docente, en coordinación con el precepto UGEL, ¿no? Pueda remitir la información de esa hoja de claves de 3 estudiantes que el año pasado, 2024, hayan tenido un buen rendimiento, y 3 también que no lo hayan tenido así, ¿no? Que sea de un bajo rendimiento. Esa selección del estudiante lo hacen los docentes de las áreas. Entonces, tendrían que remitir para el análisis cuanti esos 3 estudiantes de buen rendimiento, esos 3 estudiantes de bajo rendimiento, es decir, son 6 estudiantes que remiten para cada área. Aquí está, áreas, matemáticas, 6 pruebas, tendríamos, y comunicación también 6 pruebas. ¿Dónde se aplica este recojo de información? Para los 5 grados de secundaria, ¿no? Entonces tendríamos un cuadro como es el que está mostrando aquí, ¿no? De primero a quinto, estoy seleccionando para cada área, matemática y comunicación, 6 estudiantes por grado, ¿no? Con lo cual voy a tener 30 hojas de datos de Excel para matemática y 30 hojas de datos de clases de Excel para estudiantes del área de comunicación, ¿no? Que han rendido estudiantes de comunicación. El total de información de esta hoja de datos de claves va a ser 12 en total, ¿no? 12 hojas para primero, lo mismo para segundo, tercero, cuarto y quinto, con lo cual podrían tener un único archivo, digamos,
comprimido, ¿no? Llamémosle, para que remitan en un drive que se les va a compartir la ruta, ¿no? En el oficio múltiple va a ir más detallado esto que estoy explicando ahorita, pero cuidando de que no se les esté dando una tarea adicional más que, digamos, recoger, en todo caso, coordinar con los docentes de las escuelas para que se remitan esta información, 6 estudiantes por escuela, 6 estudiantes por grado. Eh, Ahora, la lista y el número de instituciones educativas para cada OGEL, eso lo vamos a remitir a través de un oficio múltiple que vamos a sacar en estos días, solamente para que tengan una idea del número de instituciones. Justamente estamos haciendo el cálculo de esta muestra, ¿no? Pero les puedo comentar que justo estamos haciendo esta revisión conjuntamente con el libro pedagógico. Estamos hablando de un promedio de por UGEL. El mínimo va a ser una sola escuela, hacer este ejercicio en una sola, ¿no? Y a lo más será en 3 de los casos, ¿no? Entonces, es una muestra bastante pequeña, se les está pidiendo esa colaboración de parte de ustedes, ¿no? Y que va a servir para este análisis. Ahora, hasta aquí la parte cuántica, que es remitir la hoja de resultados de las claves que está en el mismo reporte del que están utilizando ya los docentes que están usando este PIB 25. Lo que sí es nuevo y va a estar explicado también en el oficio múltiple que va a salir es la imagen de la parte del desarrollo del cuadernillo de los exámenes, ¿no? La parte cuántica ya les estoy diciendo que lo sacan del Excel, ¿no? Del mismo reporte, la hoja de datos de claves, ¿no? Seleccionan, ya tienen que previamente haber identificado de qué estudiantes están remitiendo las claves, ¿no? Si que han registrado en esa hoja de los 30, 40 estudiantes, que es el máximo de la hoja Excel, tuvieran que copiar a un nuevo archivo Excel solamente esa hoja de datos de los 6 estudiantes que yo ya seleccioné. Y de esos mismos 6 estudiantes, ¿no? Se les va a solicitar que envíen a manera de imagen, ¿no? El cuadernillo del desarrollo de la prueba, tanto de matemática como de computación. Pues eso sí es quizás lo nuevo, ¿no? Que sí habría que trabajar y agrupar por estudiante su hoja de datos de claves más la fotografía, ¿no? O el scan de del desarrollo del cuadernillo de la prueba, ya sea de matemática o de comunicación. Entonces, sería de esa manera el trabajo que se está pidiendo, como les comentaba, recalcando que estamos hablando de un promedio entre 1 a máximo 3 instituciones educativas sobre la cual se pediría este tipo de información por cada UGEL, y el detalle ya de la solicitud y las cantidades asignadas a UGEL va a ser comunicado por un oficio múltiple, ¿no? Y repito que este es un análisis, una solicitud que va a permitir hacer este estudio que posteriormente será compartido para el análisis también a nivel de las regiones y ayudar también a ver esta evolución, en todo caso, ver lo que acontece con el refuerzo escolar medido a través de estas pruebas del KIT 2025, ¿no? De ahí la importancia de promover el uso de las pruebas a nivel de las regiones, ¿no? Eso es, Pedro, lo que puedo comentar, ¿no? Creo que te doy el pase. Gracias, Iván. Solo nomás como ejemplo, para un poco tenerlo claro en lo que ha expresado Iván, voy a mostrarles, hemos estado contactándonos ya con algunas regiones y hemos estado ya recogiendo información. Asociado a ello, como expresa Iván, es importante, a ver, comparto la pantalla. Pueden ver ustedes acá es lo que se esperaría, en lo que ha expresado Iván para el análisis cualitativo. Se esperaría la respuesta del estudiante en estas características, propiamente lo que él ha desarrollado en estos, tanto en las respuestas marcadas como en el desarrollo de las abiertas, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que requeriríamos
para ese punto, ¿no? Y en ese sentido se va a remitir un oficio dando un oficio mostrando lo desarrollado hoy día, el video, los recursos, asimismo en este caso la lista de instituciones que estarían seleccionadas a nivel de institución educativa con respecto a la ley, con respecto a la UGEL, ¿no? Creo que también ahí es importante resaltar de que si en esta institución educativa llamemos así, no se ha aplicado el instrumento del 2025, en este caso la UGEL podría considerar tomando un criterio, una escuela análoga a la referenciada, ¿no? Ese sería el punto. Eso es, estimados colegas, entonces con la presentación de hoy, el énfasis de ahora ha estado en el uso de los recursos que están publicados en Pereduca del 2025. Entendemos que estamos ahorita en las regiones, ya han aplicado la evaluación, otros lo están desarrollando y luego venía el qué sigue, ¿no? Cómo organizamos la información, dónde lo registramos, qué hacemos con la información, y eso es lo que hemos pretendido hoy día dar, ¿no? Todo un proceso de orientaciones y de cómo usar, gestionar los ítems abiertos cerrados usando el documento de orientaciones. Después de eso, cómo registrarlo en el Excel y cómo interpretar la información que está en el Excel para luego después ver cómo vamos a organizar los estudiantes con el uso de las fichas de refuerzo escolar, que eso va a ser otra asistencia técnica. Asociado a eso, el detalle que expresa Iván con respecto a recoger información para poder dar orientaciones mucho más precisas en un sentido pedagógico con respecto a la estrategia de refuerzo escolar en lo que están haciendo los estudiantes con respecto a los resultados de la evaluación diagnóstica, ¿no? Esto involucra un análisis cuantitativo y cualitativo que lo vamos a hacer a partir de los cuadernillos que ustedes nos faciliten como región, ¿sí? Eso sería todo. Muchas gracias. En el PPT, para finalizar, en el PPT que se les ha compartido está un correo electrónico donde se va a poder, hacer las consultas. Voy a compartir la pantalla porque eso es una parte también importante. Acá está. Acá está. Para fines de consulta y coordinación, ¿sí? Tenemos dos correos electrónicos. Un correo electrónico que está asociado a la gestión pedagógica, todo el aspecto de la evaluación, el uso, el uso de las fichas, cómo brindar orientación, al acompañamiento, el uso de portafolio, etc., que está expresado en la norma. Y el otro con respecto a las gestiones de los compromisos de desempeño, que tenemos otro correo ahí, ¿sí? Entonces, para el nivel de secundaria, tenemos estos dos correos para atender todas sus consultas, ¿sí? Asimismo, recordarles que se tiene un oficio múltiple que ha salido, donde se está solicitando el directorio de los especialistas responsables de la estrategia de refuerzo escolar en el nivel de secundaria. Con ese directorio vamos a poder generar un grupo para tener una comunicación mucho más rápida y poder gestionar algunos aspectos que ustedes requieran. Eso es todo. Muchas gracias con todos. Saludos. Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.